Y ahí estamos, estimados alumnos. Recuerda, la clase anterior estuvimos revisando algunos aspectos fundacionales de la disciplina de la fitopatología, ¿cierto? Estuvimos revisando también varios conceptos que yo les repetía varias veces que había que conocer, ¿cierto? Para poder hablar en términos adecuados a la hora de hacer un diagnóstico, ¿cierto? Revisamos síntomas, revisamos signos. Revisamos síndrome, hablamos de eh, saprofito facultativo, ¿cierto? Hablamos de parásitos obligados, hablamos de... em, ¿qué más hablamos? Hablamos de inóculo, hablamos de definición de enfermedad, ¿cierto? Revisamos el triángulo de la enfermedad, revisamos también la pirámide de la enfermedad. Y revisamos rápidamente aspectos históricos respecto a la disciplina, ¿cierto? Cómo nace, cómo se va gestando. Como yo les decía que esto tiene que ver con la agricultura, ¿cierto? Así, nace la agricultura, nacen los desequilibrios energéticos en el agroecosistema y por ende nacen las consecuencias, ¿cierto?, de tales desequilibrios que hoy en día nosotros llamamos plagas y enfermedades, ¿cierto? Que no son más que una respuesta biológica, ¿cierto?, a los nichos ecológicos que hay disponibles, ¿cierto? Si nosotros concentramos en un monocultivo eh, un montón de plantas que eh, o sea, de hecho, si concentramos en un monocultivo un montón de energía, ¿cierto? Que pertenece a un mismo tipo de biomasa, es un nicho ecológico claramente, ¿cierto? Esa cantidad de energía tiene que ser aprovechable por cualquier organismo que sea capaz de aprovecharla, ¿cierto? Eso en ecología se denomina oportunismo evolutivo, ¿cierto? Los oportunistas son estos organismos que pueden alimentarse de fuentes que no conocían o que anteriormente no habían utilizado, ¿ya? Mientras que los especialistas son estos organismos que se alimentan solo de una cosa que es lo que conocen y no se alimentan de nada más. Y de hecho pueden llegar a morir si no existe esa fuente de alimento, aunque tengan de todas las fuentes de alimento alrededor, no va a comer y se va a extinguir, ¿cierto? Ese es el caso del oso panda, por ejemplo, ¿no? El koala también está dentro de los especialistas. Entonces, si nosotros eliminamos el bosque de bambú, vamos a eliminar los pandas. Si eliminamos los bosques de eucaliptus, vamos a eliminar los koalas, ¿ya? Sin embargo, organismos oportunistas como los osos o como las ratas o como los humanos, ¿cierto? Es difícil que se extingan porque siempre va a haber algo que se van a poder comer, ¿no? Y van a poder alimentarse y subsistir. Ya, esa es la diferencia entre un oportunista y un especialista. ¿Qué otra cosa revisamos? Que se me esté olvidando. Ah, la importancia, ¿cierto?, de las enfermedades no infecciosas o abióticas. ¿Ya? Recuerden que yo les indicaba que en el campo, en la experiencia laboral, ustedes van a tener mayor probabilidad de encontrar problemas abióticos, ¿cierto? Que les decía yo que el problema abiótico más común era la problemática de la nutrición, ¿cierto? De la fertilidad. Muchas veces en los monocultivos el uso de fertilizantes sintéticos no necesariamente contienen el equilibrio estequiométrico, ¿cierto? O la proporción, la razón proporcional entre un elemento y otro.
¿ya? Esto es importantísimo a la hora de establecer em, un equilibrio nutricional respecto al nitrógeno, fósforo y potasio, ¿cierto? Al carbono, nitrógeno, fósforo, al carbono, o sea, al nitrógeno respecto al calcio, al magnesio respecto al fósforo, y montones de relaciones estequiométricas conocidas que debiesen estar en esa misma razón proporcional también en el suelo, ¿ya? Esta relación proporcional, ¿cierto? Es estudiada, ya estudiada por lo que se llama la estequiometría ecológica. Esa es toda una rama de la ecología. Y esta rama de la ecología indica que en la vida existe una relación proporcional muy específica, ¿ya? Y la vida misma se preocupa por mantener esta homeostasis, ¿cierto? Esta igualdad de proporciones entre tal o cual elemento, tanto en el organismo como en su medio. ¿Ya? De hecho, en la estequiometría ecológica estudia justamente esto, la relación proporcional del medio respecto a la razón proporcional del individuo. Si el medio afecta al individuo o si es el individuo el que va a afectar al medio. Pero de alguna u otra forma se busca, ¿cierto? Naturalmente llegar a este equilibrio estequiométrico de los elementos y en el caso de la nutrición de las plantas, esto ocurre en el suelo, ¿cierto? Y está modulado por la actividad microbiológica. Entonces son los microbios del suelo los cuales van a tender a mejorar, ¿cierto? Esta relación estequiométrica de los elementos en su biomasa a partir de los elementos que existan en el suelo. Y es la mineralización de esta biomasa microbiana la que aporta de mejor forma o la que aporta con mayor calidad de nutrientes absorbibles para la planta. ¿Mm? Hoy se sabe que la forma de nitrógeno más asimilable para las plantas es justamente la que provee la biomasa microbiana. O también hoy se sabe que la mejor forma de estabilizar carbono en el suelo o el carbono físico-químicamente estabilizable va a ser el carbono que provenga de la biomasa microbiana, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante la microbiología en el suelo, ya, por un montón de cosas que yo les he señalado. Bueno, el tema de la estequiometría ecológica es otra, ¿ya? Entonces ahí tenemos un problema, ¿cierto? Si hay un suelo que tiene poca actividad microbiológica y tiene además un input eh, desordenado, por así decirlo, de fertilizantes sintéticos, entonces es de esperar que en el suelo existan desequilibrios estequiométricos. Si tenemos desequilibrios estequiométricos en el suelo, vamos a tener desequilibrios estequiométricos en la nutrición de las plantas. Y estas plantas con un desequilibrio estequiométrico van a ser mucho más susceptibles de poder enfermarse o de poder ser atacada, ¿cierto? O predada por algún otro organismo. ¿Ya? Aquí les voy a dar otro dato interesante, una palabra que no sé si ustedes conocen, que se llama trofobiosis. No sé si a alguien le suena la trofobiosis, ya que se la voy a escribir para que comprendan de qué se trata y que tiene que ver justamente con lo que estamos conversando ahora. ¿Ya? Bueno, la trofobiosis es cuando una alta carga, ¿cierto? Bueno, se los voy a dar como un ejemplo, ¿cierto? En manzanos, cuando uno pone mucha urea, ¿ya? Los chupones, ¿cierto? Que son estas ramificaciones no frutales, que de alguna u otra forma en el cultivo es indeseable, ¿cierto? En general los chupones los podan. Em, o también en las mismas ramas productivas también, las ramas frutales, comienzan a aparecer
un montón de brotes o shoots que le llaman, ¿ya? Estos son los que les llaman chupones. Y estos brotes son con un tejido muy blando, son células grandes, hinchadas de agua, pero con muy poco pared celular, porque en realidad el desequilibrio estequiométrico en este caso es la proporción nitrógeno-calcio. ¿Ya? Entonces, la planta tiene mucho nitrógeno, pero tiene poco calcio. Entonces, estos tejidos crecen, pero crecen débiles. ¿Y qué pasa? Hay una plaga que se llama pulgón lanígero, no sé si ustedes lo conocen, el Eriosoma lanigerus. ¿Ya? Y ese pulgón lanígero comienza a alimentarse casi específicamente de estos nuevos brotes o este nuevo tejido muy blando y se repleta de pulgón lanígero, ¿ya? El manzano. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Lo que ocurre es que justamente al haber más nitrógeno, la savia que van a tener disponible estas plagas va a ser más rica en proteínas. Por lo tanto, el pulgón se va a poder reproducir mucho más rápido, ¿cierto? Va a poder crecer y reproducirse mucho más rápido que en condiciones normales, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener una plaga de pulgón lanígero bastante importante. Esta plaga además puede también transmitir virus, ¿cierto? Va a dejar heridas en los tejidos que van a permitir el ingreso de otros microorganismos y generar todo un problema de sanidad vegetal a partir de una mala fertilización. ¿Se entiende? Entonces, al fin y al cabo, todos estos procesos ecológicos van a responder, ¿cierto?, a esas condiciones ambientales que nosotros estamos generando en el agroecosistema, ¿ya? Por lo tanto, en los huertos de manzano, la plaga de Eriosoma lanigerus o de pulgón lanígero es generada por la mala fertilización, ¿ya? Y eso se denomina trofobiosis, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro aspecto interesante para seguir conversando, ¿ya? Y bueno, dentro de lo que ya habíamos estado estudiando, tenemos que seguir adelante y vamos a pasar al tema de cómo estas enfermedades se desarrollan, ¿cierto? Vimos cuáles eran las etapas de una enfermedad. Ahí están, ¿cierto? Las habíamos revisado una a una. Primero la inoculación, ¿cierto? Primero habíamos dicho que era el encuentro, ¿cierto? El contacto, ¿ya? Luego inocula este organismo, ya sea a través de sus propias eh, formas de abrir tejido o a través de aperturas naturales, ¿cierto? Pero de alguna u otra forma va a ingresar. Una vez ingresado, va a penetrar al tejido, ¿cierto? Va a empezar a alimentarse de él, le va a empezar a enfermar a la planta, ¿cierto? A cambiar fisiológicamente o metabólicamente su actividad. De esa forma ya asumimos que está establecida la infección, ¿cierto? La enfermedad está como tal. Y luego este organismo se va a terminar diseminando por todo el organismo, ¿cierto? O va a invadir todo el resto de los tejidos, o los tejidos que requiera invadir, ¿cierto? Si es una enfermedad de la raíz, si es una enfermedad del xilema, del cuello, ¿cierto? Va a terminar por colonizar, invadir. Luego va a crecer y se va a reproducir, ¿cierto? Recuerden que estos organismos buscan mantenerse, ¿cierto? Su especie, entonces tienen que terminar el ciclo y reproducirse, luego diseminarse entre otros organismos, ¿cierto? Dentro del campo. Eso va a ocurrir por el viento, por el agua, por prácticas culturales dentro del agroecosistema.
Y por último, la sobrevivencia, ¿cierto? Y ahí fue cuando vimos que por un lado están los parásitos obligados, que no pueden matar a su hospedero porque se mueren ellos también, ¿cierto? O en el caso de los cultivos agrícolas, eh, si termina el ciclo de la planta, ¿cierto? Se cosecha, la dejan de regar, bueno, se muere la planta y va a morir también el patógeno. Pero hay otros que tienen la capacidad, ¿cierto?, de generar estructuras de supervivencia o, peor aún, que pueden saprofitar, ¿cierto? O están facultados para saprofitar. Saprofitar es alimentarse de tejido muerto, ¿cierto? Sí, tejido muerto. Entonces, estos organismos pueden mantenerse viables dentro de el- lo que nosotros llamamos el rastrojo, ¿cierto? Los restos de poda, eh, frutas momificadas, y se va a mantener hasta el próximo ciclo agrícola, ¿cierto? O el próximo ciclo vegetal, según el hospedero que esté atacando, y van a volver a tener ese problema de plaga o enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, se habla de que existen dos tipos de inóculo, ¿cierto? O dos tipos de ciclo, ¿cierto? Primero está el que tiene solamente un inóculo primario. Inóculo primario se refiere a cuando el inóculo termina su ciclo, logra generar estructuras de reproducción, ya sea en forma de esporas, ¿cierto? En forma de huevos, en el caso de los nematodos, ¿cierto? En forma de semillas, en el caso de las plantas parásitas. Entonces este organismo terminó su ciclo, genera, ¿cierto?, estas estructuras de reproducción y inicia nuevamente una enfermedad. Ya cuando esta enfermedad se inicia desde las estructuras de reproducción del patógeno, se habla de un inóculo primario, ¿ya? Y cuando la enfermedad la genera un patógeno que no terminó necesariamente su ciclo y no produjo esporas, ¿cierto? Pero tiene la facilidad de generar estructuras de supervivencia como esclerosios, o es un saprófito facultativo que se va a mantener viable dentro de un rastrojo, puede nuevamente llegar a generar la enfermedad, ¿ya? Sin haber terminado su ciclo, les repito, porque esa es la diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando este organismo no termina su ciclo, pero sí tiene estas otras capacidades, ¿cierto?, de generar estructuras de supervivencia, de mantenerse viable en tejido muerto, entonces se llama de inóculo secundario, ¿ya? Y ahora van a haber enfermedades que se inician a través de un inóculo primario, solamente de un inóculo primario, se denomina enfermedad monocíclica. Y una enfermedad que se puede generar a través de un inóculo primario y un inóculo secundario, entonces se va a llamar enfermedad policíclica, ¿ya? Eso para entender un poco esta figura. No sé si revisaron el LMS, yo les dejé unos archivos extra. Uno es el libro de G. Agrios, el que está en español, en blanco y negro. Se los pude subir ahí porque pesa menos de 100 megas, ¿ya? Pero la versión en inglés a color pesa 180 megas. Así que no se los puede subir directamente a la plataforma, pero se los voy a subir a al Google Drive, ¿cierto? O sea, al OneDrive, que es el que tenemos institucionalmente.
y ahí lo van a tener un agrios al OneDrive. Ahí van a tener el link para que lo descarguen, ¿ya? Entonces todo esto lo pueden revisar ustedes en ese libro. Ya yo de verdad los invito a que revisen ese libro porque es muy interesante. En realidad van a aprender microbiología, bioquímica, un montón de cosas Profe, estudiando el libro de Agrios. Dígame, ¿dónde va a estar ese link? ahí mismo en la clase, fíjense en el LMS donde dice tema 2 que es fitopatología. Después aparece clase uno y aparece todo lo que vimos la clase anterior. Ahí les dejé al inicio el George Agrios en inglés, o sea, en español. Pero ahora voy a subir el George Agrios en inglés y en la clase 2 entonces va a aparecer el link. Y además les dejé dos papers. No sé si alguien lo pudo haber revisado, no creo, pero ahí se los voy a dejar cualquier cosa. Uno explica la importancia de la alta biodiversidad de organismos en el suelo para prevenir enfermedades en el suelo, ¿ya? Y hay otro paper que también les dejé que les habla de la biodiversidad del suelo y su importancia para prevenir enfermedades en la canopia. Imagínense, plagas y enfermedades en la canopia. O sea, a ese nivel de señalización metabólica, bioquímica, se puede esperar, ¿cierto?, de las plantas a partir de su relación con microorganismos en el suelo. Vamos a ver más adelante aspectos de eh, lo que se llaman las distintas resistencias que se pueden dar en la planta, ¿cierto? Pero no los voy a adelantar a eso. Entonces aquí tenemos, como les decía, un inóculo primario, una enfermedad monocíclica, y al lado un inóculo primario y un inóculo secundario, que va a producir entonces una enfermedad policíclica. ¿Ya? Recuerden esa diferencia. Enfermedad monocíclica, solo inóculo primario. Enfermedad policíclica, inóculo primario y secundario. Diferencia entre inóculo primario y secundario, que el primario pertenece a las estructuras exclusivamente diseñadas para la reproducción, mientras que el inóculo secundario es cualquier otra parte del organismo que pueda generar la infección de nuevo, ya sea un esclerocio, una estructura de supervivencia, ya sea un micelio que se encuentra viable en material muerto o en material momificado, o incluso un mismo eh, micelio de hongo que se encuentre en tejido sano que por alguna razón de alguna práctica cultural tuvo contacto, ¿cierto?, con un tejido sano y también va a iniciar la enfermedad, ¿cierto?, sin que este hongo haya finalizado su ciclo. Entonces, en ese caso va a ser un inóculo secundario, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Eh, eh, Principalmente en temas de prevención, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, bueno, esa es la próxima clase, ¿cierto? Pero cuando hablamos de enfermedades, ¿cierto? Más se habla de prevención que respecto a control. Cuando hablamos de control de plagas, estamos hablando en general de organismos superiores o eh, bichos que se pueden controlar con algún tipo de producto, elemento, ¿cierto? En general, cuando hablamos de control de plagas nos referimos a eso. Pero cuando hablamos de enfermedades, cambia la visión, porque el enfoque, porque en general cuando ustedes se dan cuenta que hay alguna enfermedad, ya es tarde, ¿ya? Esto es casi exclusivo para hongos, hongos del tipo Basidiomycetes. Ustedes se van a enterar de que estaban con las plantas enfermas cuando ya es demasiado tarde, ¿cierto? Entonces ahí el control es complejo, es difícil. En cambio, vamos a hablar siempre de prevención. ¿Ya? Y en ese sentido es importante entender esto del inóculo primario y secundario porque muchas veces ustedes van a comprar material vegetal y este material vegetal va a venir o puede venir con algún tipo de inóculo activo sin que ustedes lo sepan. Ya esa es la importancia de comprar eh,
qué sé yo, patrones o injertos con certificación libre de virus, ¿cierto? Eh, o cuando van a comprar semillas que vengan tratadas. No les digo que compren semillas con fungicidas, ¿cierto? Pero sí con semillas al menos tratadas de alguna u otra forma que a ustedes les permita eliminar cualquier probabilidad o posibilidad de incluir algún inóculo secundario allí, ¿ya? De hecho, el problema más importante para el cultivo de girasol, de maravilla, es justamente porque la semilla viene con esclerosios, de Sclerotinia sclerotiorum. Entonces, es muy complejo controlar esa enfermedad debido a los esclerosios. Ya si ustedes tienen un cultivo de girasol y se enferman de esclerotinia, no van a poder poner girasol nuevamente en ese campo, ¿ya? Y peor aún, si ustedes estaban generando una producción de maravilla o girasol para semillero y llegaron a tener problemas de esclerotinia, deben saber que todas esas semillas van a ir cargadas de esclerosios, por lo tanto van a ir a infectar, ¿cierto? O van a generar un inóculo secundario importante en algún nuevo cultivo de girasol. Entonces ahí tenemos, como les decía, algunas fotitos, ¿cierto? Las esporas, que son las estructuras reproductivas de los hongos. Y por otro lado, tenemos estas estructuras de supervivencia o fragmentos de micelio que van a poder igual generar la enfermedad, ¿ya? Entonces, inóculo secundario e inóculo primario. Y así vamos a tener distintas fuentes. Entonces, ya, eh, como les decía, lo más común, ¿cierto? Es tener problemas de reaparición de la enfermedad a partir de los restos de plantas, ¿cierto? De los rastrojos que nosotros dejemos ahí, de las frutas momificadas que no se cosecharon, ¿cierto? Las frutas de bajo calibre que se dejaron en el suelo, las hojas que caen por otoño, ¿cierto? En el caso de los frutales de hoja caduca. eh, Todos esos, en general, manejos agrícolas van a incidir en su carga de inóculo. ¿M? Entonces, por eso es muy importante tratarlos en el tiempo que se pueda, ¿cierto? Como yo les contaba en la clase anterior, una forma de controlar la aventuria, ¿cierto? La aventuria es un problema importantísimo aquí en la zona. Eh, y es justamente debido a esto que se genera ese problema tan importante, porque en la aventuria no se controla el inóculo secundario, ¿ya? Se dejan los restos de poda en el campo, la gente en general, esto ocurre en Cerezo también, en general después de la cosecha uno se olvida del cultivo, ¿cierto? Eso es un grave error, ¿cierto? De hecho, en Cerezo hay muchos estudios que indican que la fertilización del cerezo debiese ser poco antes de que pierda la hoja y después cuando empiece con sus hojas nuevas, ¿cierto? Porque de esa forma se van a asegurar unas buenas yemas productivas para el próximo año. Pero en general, bueno, ahora se está haciendo eso, ¿cierto? Después de esas investigaciones. Pero hace 5 o 10 años atrás, que alguien pesque un huerto de cerezo después de la cosecha era difícil, ¿cierto? De hecho, ni agua les dan, ¿no? Hoy en día se sabe, ¿cierto?, que ese tiempo post cosecha es de mucha importancia para asegurar la alta productividad el próximo año, ¿cierto? Con el manzano es lo mismo. ¿M? Pero en general, si nos vamos al manejo tradicional del campo, a lo más se chipea, ¿cierto? Los restos de poda y las hojas se dejan ahí, los frutos se quedaron ahí, se quedó ahí, ¿ya? Y entonces ustedes lo que están haciendo es mantener o aumentar una carga de inóculo secundario importante en el campo. Entonces, por eso es importante tratar los restos de planta.
Yo como también les decía en la clase anterior, les recomiendo que una de las mejores formas de hacer esto es con tratamiento de compostaje. El compost está lleno de microorganismos. ¿Ya? Si ustedes ese compost lo pueden cargar de más microorganismos, tipo tricoderma, que es lo que ya se está probando, eh, es muy eficiente para controlar el inóculo secundario de Venturia en manzanos. ¿Ya? Tratar justamente estos restos de poda en un sistema de compostaje con alta carga de tricoderma. ¿M? Entonces se los dejo como asesoría porque eso es lo único que está funcionando hoy en día. ¿M? Eh, Otro aspecto importante es el suelo contaminado, ¿cierto? Muchas veces cuando uno va a comprar sustrato, ¿no? Cuando va a buscar por ahí unos sacos de tierra de hoja o anda consiguiéndose suelo para hacer algún cultivo en específico, ya quiere a lo mejor hacer un cultivo en terraza, mejorar el suelo de su patio, no sé. Pero ocurren ciertas situaciones en las cuales uno puede conseguir algún tipo de suelo, algún tipo de sustrato y llevarlo a otro lado. Ya, para mejorar suelo, para mejorar condiciones físicas, condiciones químicas, sea como sea. Pero en ese suelo, ¿cierto? Van organismos, ¿ya? Van organismos vivos, van organismos muertos, van organismos que se están alimentando de los organismos vivos, van organismos que se están alimentando de los organismos muertos. Entonces van a tener una carga de inóculo importante, ¿cierto? De nuevo lo mismo, ¿cierto? La forma de evitar que cualquiera de estos inóculos sea importante o sea dominante, ¿cierto? Cualquiera de estos inóculos tenga un, eh, una densidad poblacional necesaria para volver a generar la enfermedad, es a través del control de los mismos, de la misma comunidad de microorganismos en el suelo. Mientras más microorganismos en el suelo, menor es la probabilidad de que alguno sea dominante y pueda generar la enfermedad, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado también en la clase anterior, ¿cierto? Ya se sabe que suelos ricos en fusarium, pero llenos de otros microorganismos, no generan fusariosis, ¿ya? O enfermedad de fusarium. Sin embargo, cuando ese suelo está muy pobre en microorganismos y llega a fusarium, fusarium se comienza a reproducir mucho más y termina siendo dominante y comienza la fusariosis, ¿cierto? Entonces, el tema está en ese. Yo también les explicaba la clase anterior que en el triángulo de la enfermedad la presencia del inóculo per se no va a generar la enfermedad. Requiere este inóculo estar en un estado de virulencia, de alta agresividad, ¿cierto? Dijimos que no íbamos a utilizar más la palabra virulencia, ¿cierto? Por más que se use en fitopatología. Alta agresividad y en una densidad poblacional mínima, ¿ya? Si no está en esas condiciones, el inóculo no tiene por qué necesariamente generar la enfermedad. Entonces eso es lo que ocurre en el campo. Solo lo que tenemos que entender es que nuestro suelo, ¿cierto? No sea un suelo estéril, sino todo lo contrario, que sea un suelo tan rico en microorganismos que no permita que ninguno se transforme en una especie dominante. Ya, eso es lo que ocurre. O sea, así se controlan las poblaciones naturalmente, ¿ya? Y esto tiene que ver con justamente lo que habíamos hablado recién. Es decir, en un monocultivo nosotros concentramos eh, energía de un solo tipo de biomasa, mm, no va a faltar el organismo que sea oportunista y va a poder utilizar esa carga energética. En el suelo ocurre lo mismo. Si hay un organismo que comienza a dominar, comienza a tener mayor abundancia, este organismo más abundante va a ser una nueva fuente de alimentación. Entonces, cualquier organismo, en el caso de una comunidad diversa,
Cualquier organismo potencialmente puede ser un oportunista y va a comenzar a utilizar ese nuevo nicho trófico que se acaba de crear, ¿cierto? Que es la alta concentración o la alta abundancia de ese nuevo organismo. Entonces se va a transformar en su predador y va a mantener las poblaciones estables, ¿ya? Estas se llaman relaciones denso-dependientes, ¿ya? Que creo que hay un par de diapos ahí, las vamos a ver. Entonces la única forma de controlar el inóculo en el suelo es manteniendo un suelo que no esté contaminado, ¿cierto? Que no venga de un campo que sepamos que haya estado enfermo por tal o cual enfermedad, o que sea un suelo muy biodiverso, ¿cierto? Con una alta actividad microbiológica, una alta actividad enzimática. Si es así el caso, no van a tener problemas, ¿ya? Pero si ustedes llevan un suelo de un cultivo, de un monocultivo convencional, es muy probable que va a ir cargado con microorganismos patógenos y además va a tener muy pocos microorganismos eh, benéficos. Entonces no va a poder controlar la diversidad de los organismos patógenos. Ya, denme 2 segunditos, por favor. Bueno, como les decía, ¿cierto? Si vamos a tener un cultivo, tenemos que comprar semillas o tubérculos o esquejes o portainjertos que vengan certificados, ya libres de enfermedades. Si ustedes se consiguen semillas que no vengan tratadas y puedan venir con algún inóculo, no hay mucho que hacer, ¿cierto? Si compramos papas que vienen con globodera, esperen tener un problema importante de globodera en su campo también, ¿cierto? O si se consiguieron unos injertos con virosis, no hay mucho que hacer allí, ¿cierto? Entonces se entiende que una fuente de inóculo importante es el propágulo que ustedes están consiguiendo, ¿cierto? Entonces si se van a conseguir un propágulo o lo que se llama germoplasma para cultivar, asegúrense de que ese germoplasma va libre de cualquier tipo de inóculo. Mm. Otra fuente de inóculos son los cultivos vecinos, ¿cierto? Se entiende, por ejemplo, el por qué en un invernadero hay que tener tanto cuidado, estos flujos laminares, mallas antiáfidos, de de estas trampas pegajosas, ¿cierto? Para mosquitas blancas y para controlar todo tipo de organismo que pueda eh, ser vector de un inóculo o directamente el viento, ¿cierto? Que les va a traer las esporas de las enfermedades del cultivo de al lado. Y en general eso es un problema, ¿cierto? Es un problema para las islas de biodiversidad, ¿cierto? Como el ejemplo de la estación experimental o el centro demostrativo que teníamos en la universidad. Nosotros estábamos rodeados de monocultivos, de cerezos, manzanos y vides, por kilómetros a la redonda. Entonces, siempre llegaban muchos bichos, ¿cierto? Tanto benéficos como maléficos, y de hecho llegaban una alta concentración de muchos organismos considerados plagas, porque justamente es lo que estaba creciendo en los campos adyacentes. ¿Ya? Si tenemos monocultivos especializados, van a empezar a crecer o van a llegar las plagas que están especializadas, ¿cierto? Las polillas, ¿cierto? De la familia Tortricidae, muchos pulgones, eh, la famosa chape del cerezo que nos llegó a nuestras plantitas
pequeñitas de cerezo, no tienen ni medio metro nuestras plantitas de cerezo, y ya estaban atacadas por chape, eh, y justamente asumiendo que la carga de plagas venía de nuestros cultivos adyacentes. Entonces, era importante, ¿cierto?, sostener, mantener, promover el cerco vivo que tenemos alrededor, justamente para evitar un poco esta transmisión, ¿ya? Esto es un problema, como les digo, a nivel de cuenca en las áreas agrícolas, porque por más que uno esté cuidando o tratando el campo de la mejor forma, si el vecino no lo hizo igual, entonces no hay mucho que hacer, ¿cierto? Vamos a tener el problema igual. Por eso que este tema de plagas, enfermedades, eh, cultivos en general, ¿cierto? Planificación de los cultivos agrícolas, muchos autores importantes indican que debe ser a nivel de cuenca, debe haber una planificación regional, ¿cierto? A nivel de cuenca respecto a los cultivos para poder utilizar los mejores suelos para obtener la mejor o más eficiente producción, por el tema del uso del agua, ¿cierto? Y también por un tema de fitopatología, ¿ya? Que es importante. Si así fuese, tendríamos un programa de Lobesia botrana para casi todas las enfermedades, ¿cierto? La Lobesia botrana es la única en Chile que se trata a nivel central, a nivel de cuenca, a nivel regional y que involucra a todos los productores, ¿cierto? Pero si pudiéramos tener algo parecido para todo tipo de plagas, sería mucho mejor, ¿ya? Pero lamentablemente el sistema permite, ¿cierto?, que cada emprendedor haga lo que quiera en su campo, ¿cierto? Y la libertad económica, que es la única libertad consagrada, ¿cierto?, se cumpla, ¿cierto? Entonces, si alguien quiere hacer lo que quiera, que lo haga. Esa es su única libertad que tiene. De hecho, no hay ninguna otra libertad asegurada en el neoliberalismo que ese, ¿cierto? Usted haga lo que sea para emprender. Da lo mismo como sea que gane plata, pero gane, ¿cierto? Va basándonos en ese patrón, ¿cierto?, de producción. Es muy difícil hablar de estas cosas, ¿cierto? Como le digo, a no ser que en el caso del rubro vitivinícola, que es bien fuerte y que es bien unido a su vez, pudieron iniciar algún tipo de programa, ya, pero para el resto de cosas es bastante inesperado. Entonces es un tema manejar el campo cuando tenemos vecinos, ¿ya? Más cuando nuestros vecinos están cultivando lo mismo que nosotros, ¿ya? Y si no tenemos el mismo plan de monitoreo, el mismo plan de control, es difícil que podamos hacer un manejo eficiente. Bueno, otra fuente de inóculo importante son las mal llamadas malezas, ¿cierto? O las llamadas buenesas por Rapoport. Porque pueden ser un huésped alternativo, ya. Por ejemplo, un tiempo, un momento en el que se puso de moda poner rosas en las cabeceras de las viñas. Y luego comenzaron los problemas de oidio, ¿cierto? Pulgones. Y se dieron cuenta que era justamente porque todas estas enfermedades estaban sobreviviendo en las rosas. Ahí de las rosas pasaban a ser un inóculo importante para el resto de los cultivos. Entonces, hoy en día ya está casi prohibido plantar una rosa en medio de un cultivo de vides, siendo que en algún momento fue como la moda, ¿cierto? Se veían lindos igual los cultivos con una cabecera de rosas, pero se dieron cuenta que respecto a fuente de inóculo no convenía mucho hacerlo, ¿cierto? Entonces, hoy en día están prohibidos, ¿ya? Hoy en día se habla de llenar de flores en los campos agrícolas, pero se habla más bien de estas flores pequeñas,
bien productoras de polen y néctar, con el fin de que lleguen organismos benéficos. ¿Mm? Pero no estas plantas, estas flores grandes que nos gustan a nosotros, que en realidad no le llaman tanto la atención a los polinizadores ni a los enemigos naturales, ¿ya? Ellos en general buscan flores chiquitas. Por eso se usan mucho las umbelíferas, ¿cierto? Por eso se recomienda mucho la facelia o ¿cómo se llama esta que parece miel? Ya ni me acuerdo. Pero una bien chiquitita, blanquita, se usa mucho. Bueno, acá tenemos una fotografía de distintas formas, ¿cierto? En la cual los microorganismos van a adherir, van a poder ingresar a la célula vegetal, ¿cierto? Por un lado, van a existir aberturas naturales que van a requerir solo de una gota de agua, ¿cierto? Para que las bacterias puedan moverse en la gota de agua e ingresar. O hifas que directamente van a poder ingresar por aberturas naturales. O lo que se llaman los tubos eh, germinativos que producen algunas esporas de hongos, ¿cierto? Donde la espora produce un cuerpo que se pega al hospedero y luego de ese cuerpo pegado comienza a aparecer un brotecito que ingresa al organismo hospedero y va a iniciar la enfermedad, ¿cierto? O en otro caso de enfermedades organismos que pueden directamente a través de sus propias enzimas y toxinas degradar, ¿cierto? Tejidos y inyectar, ¿cierto? Estas enzimas o estas toxinas a la célula y poder matarla, romperla, degradarla, deshacerla, ¿cierto? Y poder alimentarse entonces de ella, ¿cierto? De ese caldo que va a quedar de citoplasma entre toxinas y contenido interior celular, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una idea de genes de reconocimiento, ¿cierto? Porque las plantas pueden también defenderse, ¿cierto? Si ellas, eh, por alguna razón de un estímulo, ¿cierto? Reaccionan a tal estímulo y pueden hacerse más resistentes o menos resistentes también en algunos casos a tal o cual inóculo, ¿ya? Entonces, la planta también va a tener esta respuesta, ¿cierto? Entonces va a tener estructuras, ¿cierto? Elicitores que se llaman estructuras en la membrana, en la pared celular, en general proteicas, que van a señalizar, ¿cierto? Van a reaccionar a la presencia de tal o cual patógeno, ¿cierto? Entonces se habla de que existe genes de reconocimiento o genes de virulencia, por un lado, en el patógeno y genes de resistencia en la planta, ¿cierto? Entonces hay todavía un juego bioquímico entre uno y otro, ¿cierto? Aquí tenemos distintas formas de penetración. Decíamos que había penetración directa, ¿cierto? A través de simplasto o a través de apoplasto o a través de micelio subcuticular, ¿cierto? O a través de micelio superficial. Por ejemplo, el oidio se genera a través de eh, micelio superficial. Ya no crece o no penetra a la cutícula, ¿cierto? A la epidermis. Pero la botritis, ¿cierto? Es así, puede ingresar subcuticularmente y luego moverse simplásticamente.
o estas tubos de germinación que yo les decía que generaban algunas esporas de algunos hongos en específico, donde llega la espora, se queda pegada y de esa estructura que está pegada comienza a generarse un micelio y ese micelio ingresa simplásticamente. ¿Ya? Por penetración directa, también puede ser por apoplasto o por simplasto, ¿cierto? O por penetración a través de aberturas naturales, a través de los estomas, a través de los lenticelas, a través de los hidátodos, ¿cierto? A través de las glándulas, ¿cierto? Que secretan también néctar o nectártodos que se llaman, o por heridas, ¿cierto? Heridas naturales, alguna herida por práctica cultural o alguna herida por daño de algún insecto o de otro patógeno. O también pueden quedar heridas cuando salen nuevas raíces, ¿cierto? En la raíz principal, de la raíz principal aparece una raíz secundaria y ahí hay rompimiento natural de tejido por el cual van a poder ingresar los patógenos, ¿cierto? También, por ejemplo, cuando se cae una hoja por otoño, ocurre lo que se llama la capa de abscisión. Y muchas veces en la capa de abscisión también quedan espacios disponibles para el ingreso de patógenos. ¿Ya? Aquí tenemos que las bacterias, por ejemplo, es típico que ingresen. Las bacterias, aquí como aparece el dibujito, ¿cierto? Y yo se los repito, pues se los aclaro. Siempre van a requerir de agua, ¿cierto? Las bacterias no se mueven en el aire, ¿cierto? Tampoco se van a mover por la superficie de la hoja por sí mismas, ¿cierto? Sino que van a estar contenidas dentro de una gota de agua y es esa gota de agua la que funciona como eh, vehículo para el ingreso de las bacterias. Entonces van a ingresar a través de un estoma, van a poder ingresar a través de una herida, a través de los hidátodos, a través de los nectártodos, ¿cierto? Porque muchas veces por impacto de lluvia puede mm, salpicar, ¿cierto? Agua del suelo a los tejidos. Esa agua va a ir cargada de bacterias. O puede salpicar de una planta enferma a otra. También esa agua va a ir con bacterias. eh, a través del riego, en lluvias, a través de la aplicación de algún tipo no sé si fitosanitario, sino más bien regulador de crecimiento, algún otro tipo de aplicación que no contenga veneno. Si lo que aplican contiene veneno, poco probable que ahí sobreviva algo. Pero no siempre se aplican venenos, ¿cierto? Van a estar aplicando algún fertilizante foliar, algún disruptor hormonal, y es probable que también allí pueda haber una importante carga bacteriana, ¿cierto? Los nemátodos, que son fitófagos, recuerden que muy pocos nemátodos son fitófagos, ¿ya? Eh, mi función es dejarles bien en claro que los nemátodos no son negativos en el suelo, sino todo lo contrario, son parte importantísima de la ecología del suelo. Mientras más nemátodos, mejor, ¿ya? Saquémonos de la cabeza que los nemátodos son malos, ¿ya? No alcanzan a ser ni 10 especies en Chile los nemátodos que pueden generar problemas en las plantas. Pero sin embargo, deben haber cientos de especies que son beneficiosas, ¿ya? De hecho, hay un estudio súper interesante que dice que en el suelo hay igual biomasa de nemátodos que en la superficie terrestre de humanos. Imagínense, ya sumen los casi 8.000 millones de humanos que somos, nos pesamos todos juntos, esa misma biomasa hay en el suelo del mundo en nemátodos, ya, o sea, casi que somos tan importantes como los nemátodos, ya.
No voy a decirlo al revés, porque en realidad no tenemos mucha importancia nosotros ya. Salgámonos de esa visión antropocéntrica de que somos los dueños del mundo, del universo y todo el resto de los organismos está por debajo de nosotros. No es así, ¿cierto? De hecho, toda la biomasa de humanos junta no alcanza a ser ni el 5% de la biomasa de hormigas solo en el Amazonas. Entonces no tenemos mucho que... Nos creemos los dominantes del planeta, pero cuando vamos a la cuantificación no es tan así, ¿cierto? Pero a mí el dato de los nemátodos y los humanos me llamó mucho la atención, ¿cierto? Lo aprendí hace poco en el último simposio que hubo, no lo sabía. Pero lo que sí sabía era eso otro, ¿cierto? Que los nemátodos en general son buenos para el ecosistema. Ya necesitamos alta cantidad de nemátodos en los suelos para saber que los suelos son buenos. O sea, si nosotros encontramos un suelo que tiene muchos enquitreidos, que tiene muchos nemátodos, no hay que asustarse. Lo que hay que asustarse es de que hayan muchos nemátodos que sean de una sola especie y que esa especie sea eh, perjudicial para el cultivo que nosotros tenemos, ¿cierto? Y en esos casos ya existe mucha tecnología como muchos portainjertos resistentes a nematodos. En el caso de los manzanos, cerezos, vides, ya existen, así que no hay mayor problema con eso. Pero en general, los que sí nos van a doler la cabeza, ¿cierto? Los nematodos que son fitófagos, pueden ingresar también a través de penetración directa, rompiendo el tejido. Muchos tienen estiletes, ¿cierto? En la punta de su probóscide o su aparato bucal para justamente romper y poder ingresar. Hay algunos que rompen y se quedan ahí pegados chupando, hay otros que rompen e ingresan, hay otros que incluso viven dentro del tejido de la planta, ¿ya? Se mueven a través del xilema, ¿ya? Y otros que van a poder ingresar a través de los estomas, ¿cierto? En el caso de los parásitos o sea, de los nematodos endoparásitos, ¿ya? En el caso de los hongos, bueno, nos seguimos con los nemátodos, perdón. Podemos ver aquí una ramita, ¿cierto?, de alfalfa que está cargada de Ditilencus, ¿ya? Ditilencus justamente tiene esta probóscide especial con estilete que le va a permitir ingresar al tejido y mantenerse adentro, incluso reproducirse adentro y generar una infección importante, ¿cierto? Bueno, estos organismos, ya una vez que se están alimentando, ¿cierto? Van a tender a generar estructuras reproductivas para mantenerse viables, ¿ya? Estas estructuras reproductivas suelen ser esporas que las van a generar de distintas formas. Vamos a estudiar también un poco de morfología, ¿cierto? O taxonomía de estos organismos para observar cómo hay diferentes tipos de esporas y se van a disponer de distinta forma también según sea el patógeno, ¿ya? Pero en general todo patógeno va a tender a terminar su ciclo, ¿cierto? Todo patógeno va a tender a generar eh, descendencia viable, ¿cierto? A partir de su propio ADN, ya sea de forma sexual o asexual, pero va a tender a generar esta diversidad buscando reproducirse, ¿cierto? No es muy efectivo o eficiente evolutivamente la reproducción asexual, ¿cierto? Por más de que sea muy efectiva para generar la enfermedad, a esta enfermedad no le sirve mucho eh, si no genera diversidad genética. Y en ese sentido la reproducción sexual es la más eficiente, ¿cierto? Porque vamos a poder generar entonces nuevos genes o nuevos biotipos, nuevos genomas a partir de la mezcla. Pero si hay reproducción asexual no hay mucha mezcla, entonces
no es muy conveniente evolutivamente para el organismo. Por eso el organismo siempre va a tender, más que a infectar a través de misolios, terminar su ciclo, ¿cierto? Va a buscar generar eh, esas esporas. Bueno, estos organismos se van a diseminar también de muchas formas, ¿cierto? Como les decía, el, la salpicadura de agua, ¿cierto? A través de la lluvia o desde el riego, siempre va a ir cargado de inóculos, ¿cierto? Ahora, si este inóculo es viable o no, depende de otra cosa, ¿cierto? Recuerden, nunca se olviden de eso. El inóculo puede estar, pero no necesariamente va a generar la enfermedad. ¿Ya? Pero ahora, si la gota de agua le llegó con un número suficiente de unidades formadoras de colonias de bacterias, entonces van a esperar que al menos una de esas unidades formadoras de colonias va a formar una colonia y por ende va a formar la enfermedad. Ya ahora si hay muy poquitas no le va a generar nada, ¿no? También a través de insectos es uno de los vectores más importantes de enfermedades en plagas agrícolas, ¿cierto? O sea, en cultivos agrícolas. El riego, por eso es tan importante el agua tratada cuando nosotros tenemos un vivero, ¿cierto? Si aplicamos en un vivero agua de canal, les puedo asegurar que esas plantitas se van a enfermar, ¿cierto? Es como a los seguros, ¿cierto? Yo les digo, ¿ustedes quieren enfermar plantas? Sí, pónganle agua de canal. ¿Ya? Por eso existen distintas formas de control. También hay para la diseminación de semillas, ¿ya? Existen las trampas de semilla en los canales. Hay unas mallitas bien específicas para controlar. Y en general, formas de tratamiento de agua más finos, ¿cierto? Para poder controlar bacterias y inóculos de hongos, ¿ya? Pero en general, si ustedes traen agua de canal, deben tener en cuenta que ese canal va lleno de inóculos, ya que puede ser cualquier cosa, o sea, es una caja de sorpresas de inóculo, el agua de canal. Semillas contaminadas, ¿cierto? Si traemos tubérculos que ya vienen contaminados, vamos a tener la misma contaminación. Si ustedes regaron plántulas en un vivero con agua contaminada, bueno, es probable que esos plántulas estén también contaminadas, ¿cierto? Entonces, si esas plántulas las llevamos a campo, vamos a estar llevando también una carga de inóculo importante, ¿ya? Animales, ¿cierto? Que se pueden alimentar de las plantas y dejar alguna herida para que ingresen, o directamente en los animales en forma de foresia, pueden ir plagas que lleven vectores, microorganismos, o a través de las fecas también pueden ir vectores de microorganismos. Entonces también hay que controlar el ingreso de los animales. Por ejemplo, en los cultivos de hortalizas están prohibidos los animales domésticos, ¿cierto? Si ustedes ven que alguien se anda paseando con un perro cerca de la lechuga, hay que sacarlo de ahí, ¿cierto? Porque si ese animal llega a dejar su feca cerca de una lechuga o cerca del agua de riego de esas lechugas, lo más probable es que usted después se enferme con algún tipo de patógeno que llevaba el perro y que pasó de la feca al agua de riego y después a la planta que usted se comió, entonces generando todos esos problemas. A través de las botas, ¿cierto? Cuando ustedes se mueven de un campo a otro, de un suelo a otro, si un suelo estaba contaminado, el otro suelo lo van a contaminar, ¿cierto? Eso no es nada nuevo, ¿cierto? Lo mismo con los tractores, ¿cierto? El gran problema de la diseminación de esta planta parásita de orobanque, por ejemplo, en los cultivos de, de tomate, en la región, en la séptima región hay un problema importantísimo de orobanque en tomate. Y eso se debe casi exclusivamente a que hay pocos tractores, entonces los tractores se comparten entre los distintos campos y como hay muy poco tiempo para la cosecha o para las prácticas culturales, hay poca maquinaria y muchos campos y muy poco tiempo porque todos maduran en la misma fecha, no se dan ni media hora para manguerear, ¿cierto? El tractor
entre un campo y otro. Saben que una cosa tan simple, como manguerear las ruedas y los aperos de un tractor entre un campo y otro puede significar, pero la diferencia en un 100% en el ataque de plagas y enfermedades. Algo tan simple como eso, pero que lamentablemente en la práctica no se genera, no se produce. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. ¿Ya? El tractor prefiere estar funcionando una hora en un lado, otra hora en otro lado, otra hora en otro lado. No, no hay media hora para ir limpiándolo, ¿cierto? Entre campo y campo. Y eso genera un problema. Como les acabo de señalar, es el principal generador de problemas de orobanque en la séptima región, en toda la zona de Teno. ¿Ya? Es justamente eso que les acabo de describir, ¿cierto? El problema de la maquinaria y el no control entre campo y campo. Y ni hablar de la poda, ¿cierto? Por más que muchas veces se aplique bien la pasta de poda, ¿cierto? No necesariamente se está limpiando el cuchillo o la tijera entre una planta y otra, y eso debiera hacerse, ¿cierto? Se debiese andar, por ejemplo, con un pañito, con alcohol, y limpiar el cuchillo y limpiar la tijera podadora entre planta y planta, no entre campo y campo, ¿cierto? Porque es de planta y planta en el cual ustedes van a estar aplicando el inóculo. Por más que apliquen pasta de poda, ya incluyeron el inóculo por el hecho de haber podado con una tijera que estaba ya contaminada. Y como les decía, estos organismos van a tender a sobrevivir, ¿cierto? Algunos van a ser de vida libre, ¿cierto? Como muchos nemátodos, bacterias y hongos van a poder estar en el suelo, bacterias de vida libre. Hay otras que van a ser parásitas obligadas, ¿cierto? Van a morir dentro de su hospedero, o si el hospedero se mantiene vivo por mucho tiempo, ahí va a estar vivo también la enfermedad, ¿cierto? Muchas veces plantas de palto, por ejemplo, que están enfermos con fitóptora, no van a morir de un año a otro, ¿cierto? Tal vez se van a demorar un par de años o 3 años en ir muriendo, pero el inóculo no va a morir nunca porque la planta va a seguir viva. ¿Se entiende? Ustedes van a tener 3 ciclos de cultivo, pero en esos 3 ciclos el hongo fue creciendo dentro del xilema de la planta de igual forma, ¿cierto? O en el caso de la venturia, como les expliqué, puede sobrevivir tranquilamente en cualquier estructura saprófita, ¿ya? O los esclerosios, que son estructuras de supervivencia, ¿cierto? Son como micelios eh, con paredes celulares muy gruesas, ¿cierto? A veces con moléculas muy específicas que le dan mayor dureza y los mantienen viables en esa como superestructura, súper enrollada, ¿cierto? Anticalor, antifrío, antidesecamiento, que es un esclerosio, y que justo en el centro todavía queda un poquito de micelio blando, totipotencial, ¿cierto? Que va a estar, que va a poder generar nuevamente la enfermedad, ¿ya? En las semillas, en los tubérculos, en los bulbos, en cualquiera de esas estructuras se puede mantener viable un inóculo, y también en los insectos. ¿Mm? Vimos la clase anterior la diferencia entre síntomas y signos, ¿cierto? Síntomas es lo que observamos en el huésped, ¿cierto? En el hospedero, mientras que, o sea, en el hospedero, perdón, mientras que el signo es lo que muestra el huésped, lo que muestra la plaga, ¿cierto? Lo que muestra la enfermedad en sí, pero lo que muestra respecto a sus estructuras y no respecto a los cambios en la fisiología en las plantas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros consideramos un síntoma. Y el síndrome va a ser la suma de las dos cosas, ¿ya? Aquí tenemos distintos ejemplos de enfermedades. Voy, acá tenemos ejemplos de plantas dañadas por nematodos, ¿cierto? Por agallas. Pueden ver arriba cómo ese cultivo de zanahoria, ¿cierto? Sufrió eh,
esa productividad, esa rentabilidad sufrió mucho debido al ataque de nemátodos, o directamente las raíces quedan tan deformes que no pueden seguir generando su función principal, ¿cierto? O producir tubérculos también deformes y con un tamaño o una calidad productiva mucho menor, ¿cierto? Eso es difícil que puedan vender esa papa, por más de que esa papa también tenga adentro una importante cantidad de almidón. Ya. Ahí tenemos los quistes de heterodera, por ejemplo, son nemátodos que se enquistan las hembras, se quedan pegadas a la raíz y se llenan de huevos, ¿cierto? Y después estas hembras explotan y salen todos esos pequeños nemátodos de vida libre, ¿cierto? Que tienen esa forma de vermiforme, ¿cierto? Como nemátodo mientras son juveniles, pero luego cuando son adultas las hembras de nuevo toman esa forma de quiste, ¿cierto? Bueno, aquí me voy a detener, voy a cortar la grabación para